¿Creen que esto es lo que pasa cuando usted habla en lenguas? Y usted sabe, hay personas que dicen, bueno, ha sido lleno del Espíritu. En cierta manera lo aíslan a usted. Han sido sacudidos y han dejado de ser sacudidos. Han atravesado por alguna experiencia, usted sabe. Si usted ha tenido algún tipo de experiencia estática, usted lo tiene. Si no, no lo tiene. Y hay usted sabe, mucha variación y discusión acerca de este concepto. Y hay personas que por un lado dicen que es cuando usted enfrenta algún tipo de experiencia estática, y hay personas que dicen por un lado que lo abordan de manera muy estoica y simplemente lo reconocen como la idea de que el Espíritu Santo está presente y demás. Tiene muy poco impacto en algo práctico, pero ambas posturas están equivocadas. No es un tipo de situación estoica y no es una experiencia estática, no es ninguna de las dos. La llenura del Espíritu es una realidad muy profunda y queremos entenderla lo mejor que podamos conforme lo compartimos esta mañana. Ahora veamos 3 puntos simplemente para darle un marco para lo que vamos a decir. Vamos a ver el contraste, el mandato y las consecuencias. Ahora ya vimos el contraste, la próxima vez vamos a ver las consecuencias. Entonces hoy nos vamos a concentrar en el mandato en sí, y el mandato es: sed llenos del Espíritu. Ese es el mandato. Ahora permítame tan solo mencionar el contraste para usted que lo pudo haber olvidado, quizás no haya estado aquí. Primero el contraste en el versículo 18. Sed llenos del Espíritu, en lo cual hay azotia o disolución o falta de esperanza, una enfermedad incurable. Eso es a lo que lleva. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí está el contraste entre la embriaguez y sed llenos del Espíritu. Y tratamos de apuntarle en las últimas 2 semanas que la embriaguez era un método usado en las religiones paganas para inducir una supuesta comunión con las deidades. En otras palabras, no es un asunto social de lo que él está hablando aquí primordialmente, aunque eso ciertamente es verdad. Antes de que usted era cristiano, pudo haberse embriagado. Cuando usted se convirtió en cristiano, no debe hacerlo. Es verdad en un elemento social, pero es un asunto teológico en lo que realmente se concentra. Los paganos se embriagaban y de esta manera sentían que inducían un nivel alto de conciencia religiosa y tenían comunión con los dioses. Y digo, cuando se embriagaban, realmente se embriagaban. Inclusive vomitaban para que pudieran embriagarse más. E inclusive hemos descubierto, en términos arqueológicos, que habían lugares en donde tenían fosos simplemente para ese propósito. Inducían una torpeza de embriaguez que creían que los elevaba para tener comunión con los dioses. Y el apóstol Pablo está haciendo un contraste de manera fuerte al decir: ustedes tienen comunión con Dios, ustedes pasan por su adoración de salmos, himnos y cánticos espirituales, viven sus vidas de esposas sometiéndose a maridos y maridos amando a esposas, etc. Hacen todo esto no como si fuera inducido por la embriaguez, sino como es inducido por la llenura del Espíritu de Dios. ¿Lo ve? Completamente diferente. Pablo apunta que encontramos nuestro gozo y encontramos nuestra emoción y encontramos nuestra comunión con Dios, encontramos la base de nuestra adoración, la motivación para nuestra liturgia, si usted quiere llamarlo así, de ser lleno del Espíritu Santo. Su liturgia mala, vil, llena de orgías, de pecado, de música mala, conectada con la danza mala, conectada con la inmoralidad sexual, era inducida por la embriaguez. Nuestra adoración verdadera, nuestra música hermosa, nuestra comunión con Dios es producida por el poder del Espíritu Santo. Y entonces el contraste fuerte entre la adoración de orgías de embriaguez de los sistemas paganos y la belleza llena del Espíritu de la adoración del Dios verdadero está en la mente de Pablo. Y él está diciendo, como cristiano, tienes que dejar esas cosas y tienes que llegar a este punto en el que estás lleno del Espíritu. Ahora, este es un contraste común en la Escritura. Observe Lucas 1.15, por ejemplo. Dice en Lucas 1.15 con respecto a Juan el Bautista, y explicamos esto a fondo en un mensaje anterior, porque él será grande a los ojos del Señor. Y aquí está una de las cosas que lo va a caracterizar. Y no beberá ni vino ni bebida fuerte, sino que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahí está ese mismo contraste. Él no va a ser un bebedor. Él será lleno del Espíritu. Él no tendrá sus actitudes religiosas inducidas por el vino y la bebida fuerte, sino por el Espíritu de Dios. Él no será influenciado en el interior al beber, sino por el Espíritu de Dios. Él no será motivado por lo que el alcohol hace a su cerebro, sino por lo que el Espíritu de Dios hace a su mente. En otras palabras, él será guiado por el Espíritu de Dios, en contraste a aquello que guía a tantas personas en la embriaguez. Observe Hechos, capítulo 2, y encontramos el mismo contraste de nuevo. En el día de Pentecostés, recordará, dice en el capítulo 2, versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Todos estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu les daba que hablaran. Y aquí estaban los discípulos y comenzaron a hablar todos estos idiomas. Inclusive nombra los idiomas ahí en el versículo 9. Y enlista los diferentes idiomas de nuevo en el versículo 10 y versículo 11. Y todos estaban hablando de estas maravillosas obras de Dios en idiomas que nunca aprendieron. El Señor de manera milagrosa les dio la capacidad de hacer eso. Y el punto era de que cuando fueron llenos del Espíritu en el día de Pentecostés, esto es lo que pasó. Entonces, estando llenos del Espíritu, hicieron esto. Pero la gente dijo en el versículo 12, y estaban todos sorprendidos, perplejos, y dijeron, ¿qué significa esto? Y otros burlándose dijeron, estos hombres están llenos de glucos, vino nuevo. Esto es simplemente otra orgía pagana. Esto es simplemente un tipo de actividad religiosa pagana típica gentil. ¿Lo ve? Lo estaban viendo y para un judío habría sido algo muy desagradable. Los gentiles que inducían su adoración mediante la embriaguez, esto es simplemente eso. Se han inclinado a un tipo de adoración gentil, se han rebajado a un paganismo, han expresado su adoración a Dios de esta manera inaceptable. Y esto es algo de burla. En otras palabras, debieron haber buscado embriagarse. Glaucos era vino fresco. Dijeron, aquí están, es temprano por la mañana y ya están borrachos debido al tipo de vino fresco. Se están burlando de ellos. Hombre, han inducido esta embriaguez, estas actividades paganas típicas, y entonces se burlan de ellos. Y después dicen, ¿quién quiere escuchar lo que tienen que decir? Pedro se pone de pie y dice en el versículo 15, estos no están borrachos como suponen. Esto no es embriaguez. Esto es la llenura del Espíritu. Pero el mundo en su torpeza algunas veces no conoce la diferencia entre la expresión de una adoración pagana y aquella que es real. Y entonces la comparación es usada varias veces. Ahora regresemos a Efesios 5:18 y encontremos la misma comparación de nuevo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y estoy seguro de que Pablo tiene en su mente el relato de Pentecostés. Estoy seguro que está mirando atrás y pensando de eso, el día en el que los apóstoles y discípulos fueron llenos del Espíritu de Dios por primera vez. Hicieron cosas que se veían a los ojos de otros como si estuvieran borrachos y ejerciendo un estilo de adoración pagano. Y entonces ahí está el contraste. Ahora veamos el mandato. Y simplemente vamos a pasar nuestro tiempo en esto, y es simplemente una verdad tremenda. Y muchos de ustedes saben esto y lo han estudiado antes, pero muchos de ustedes no lo han estudiado y muchos de ustedes son nuevos. Entonces queremos tomar nuestro tiempo y compartir estos pensamientos con ustedes. Simplemente un mandato tremendamente rico. Véalo en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, lo que él está diciendo es que esto es algo que demando de ustedes. Este es un mandato. En el idioma griego hay un modo indicativo, lo cual es una afirmación de un hecho. Hay un modo imperativo, lo cual es un mandato. Este es un imperativo. Estén siendo mantenidos llenos del Espíritu. Este es un mandato para el creyente. Esta no es una opción. Esta no es una sugerencia. Dios rara vez, si alguna vez lo ha hecho una sugerencia. Él presenta mandatos y Él afirma hechos. Él no trata en sugerencias. De hecho, hay muy pocas cosas opcionales con Dios. Esta no es una, este es un mandato. Y como usted sabe, me preocupa profundamente que muchos que se dicen cristianos nunca saben lo que es ser lleno del Espíritu. ¿Sabe usted que hay algunos cristianos que realmente nunca están comprometidos con este principio? Y todos nosotros, en algunas ocasiones en nuestras vidas, no lo cumplimos. No obstante, no es menos un mandato. Y realmente me preocupa esto, porque en la actualidad, como usted sabe, hay mucho material que está produciéndose y hay mucha literatura y hay mucha discusión acerca del hecho de que usted puede ser un cristiano y nunca ni siquiera molestarse con ninguna de estas cosas. Hay una especie, en cierta manera, de categoría nueva en la mitad. Por aquí usted tiene al hombre natural, no salvo, no regenerado, camino al infierno. Por aquí tenemos al cristiano espiritual que ama la palabra, ama al Señor, obedece al Señor, camina en la verdad, camina en los mandamientos, camina en la luz. Y a la mitad usted tiene esta nueva caja en la que usted puede meter a la gente. Son los salvos e indiferentes. ¿Sabía usted? Los sacaron del infierno, pero nunca los van a meter mucho en el cristianismo. Digo, en cierta manera son los no comprometidos. Leí ayer un artículo escrito por un teólogo prominente que dice que estas son las personas que son salvas, pero nunca andan en la luz. Yo no entiendo eso. No puedo llegar a entender eso.
Si usted fue salvado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y si andamos en la luz, como Él está en la luz, no sé lo que eso significa, pero de cualquier manera lo que Él estaba diciendo es que vienen, son salvos, pero nunca salen de las tinieblas. Son salvos, pero nunca jamás sucede, y hemos hecho una pequeña caja conveniente. Tenemos al natural y al espiritual y al carnal. Simplemente metemos a todo el mundo ahí. Podemos decir, bueno, estás bien, eres salvo, vas al cielo. Está bien si no escoges realmente seguir con la vida cristiana. Tú sabes, todavía vas a estar bien. No vas a perder tu salvación. Vas a entrar bailando un vals al cielo y simplemente no vas a tener un lugar tan grande como el resto de nosotros. Pero eso va a estar bien. Es el cielo después de todo. Y usted tiene esa categoría muy cómoda, pero no es así con Dios. El Señor nos dice, ahora, si quieres ser uno de los comprometidos, entonces haz esto. Si simplemente quieres estar en la caja carnal, es una opción. Él no trata así. Este es un estándar que Dios estableció. Y no creo que el señorío de Cristo es opcional. Creo que es esencial para la fe salvadora. Y no quiero apilar a la gente en la pequeña caja cómoda que dice, puede ser cristiano y no hacer nada. Escucha, el Señor nos ha mandado ser llenos del Espíritu. Cualquier cosa menos que eso es desobediencia abierta. Y si su vida se caracteriza por ese tipo de desobediencia, Primera de Juan dice que no es usted cristiano. No importa lo que usted piense. Entonces esto es crítico. Los cristianos verdaderos cuya fe es real no van a estar contentos con negar el señorío de Cristo. Los cristianos verdaderos cuya fe es real no van a estar contentos con negar la llenura del Espíritu de Dios. No van a estar contentos con vivir de manera cómoda en una caja carnal en donde en cierta manera pueden decir, bueno, soy uno de esos que no entra al paso 2. No. Creo que este es un mandato, y creo que es un mandato porque Dios dice y obliga a todo creyente, y lo único que se puede hacer con un mandato de Dios es obedecerlo. Ahora hablemos específicamente acerca del significado de llenos. ¿Qué significa? Muy bien. ¿Qué significa? Le voy a dar varios pensamientos aquí y creo que le va a parecer que esto es fascinante. Quiero que entienda lo elemental. Muy bien. Entonces comencemos a nivel elemental. Muy bien. Primer punto. Todo cristiano posee al Espíritu Santo en toda su plenitud. Muy bien. Todo cristiano posee al Espíritu Santo. Recientemente oí un cristiano decir, oh, tú sabes, he sido un cristiano por mucho tiempo y acabo de descubrir que no tengo al Espíritu Santo. Y desde que le pedí a Dios, Él me dio al Espíritu Santo y todo ha cambiado. Sí, bueno, usted ha sido cristiano por mucho tiempo, pero no tenía el Espíritu Santo. Bueno, ¿sabe una cosa? Que Dios bendiga a esa persona. Oí lo que estaban diciendo y entiendo que fue, usted sabe, que ellos y lo que ellos descubrieron en su vida fue lo que la obediencia hará por usted. No conseguir al Espíritu Santo. El punto es este. Todo cristiano, desde el momento en el que cree, posee al Espíritu Santo. No existe un cristiano sin el Espíritu Santo. Como puede ver, es la vida de Dios en usted, que es la realidad redentora. Cuando usted se convierte en hijo de Dios, Dios establece su residencia por su Espíritu dentro de usted. No existe algo como un cristiano sin el Espíritu de Dios. Permítame mostrarle eso. Observe Romanos 8:9. Romanos 8:9. Queremos tratar de abordarlo quizás de un ángulo un poco diferente, pero Romanos 8:9 es una escritura fascinante. Por cierto, la mayoría de las veces en la que la palabra carnal es usada en la Biblia, se usa para hablar de personas no salvas, no cristianos. Y aquí hay una buena ilustración. La mente carnal, él dice en el versículo 7, está en enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, de tal manera que los que están en la carne o carnalidad no pueden agradar a Dios. Aquí carnal significa no salvo. Aquí él está diciendo, si eres carnal, no eres salvo. La gente dice, bueno, soy simplemente un cristiano carnal. La realidad podría ser que usted podría ser un cristiano carnal a la 1 Corintios 3, o podría ser carnal, punto, a la Romanos 8, y ni siquiera ser salvo. Entonces, si usted está cómodo con su carnalidad, más vale que se examine a sí mismo para ver si realmente es salvo, porque es simplemente igual de posible que usted es carnal, Romanos 8, en lugar de que sea carnal, 1 Corintios 3. Puede haber cristianos que actúan carnalmente, pero la carnalidad es primordialmente característica de la gente incrédula. Están en enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si usted es un cristiano, usted está en el Espíritu. Si es un cristiano, no está en la carne. Ahora observe el fin. Después él dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. En otras palabras, cuando eres un cristiano, estás en el Espíritu porque el Espíritu de Dios mora en ti. Y después al final del versículo, ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Lo ve? Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es que usted es carnal.
No es que todavía no lo ha recibido aún. Usted no es salvo. Si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, no le pertenece a Cristo. Y lo inverso, si alguien le pertenece a Cristo, él tiene el Espíritu de Cristo. ¿Lo ve? Es una afirmación simple, al final del versículo 9. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas si Cristo está en vosotros, versículo 10, ¿lo ve? En otras palabras, si eres un cristiano con Cristo en ti, posees el Espíritu Santo. Solo quiero que entienda usted eso desde el principio. Algunos de ustedes son cristianos nuevos y quizás no entienden eso. Usted como cristiano posee el Espíritu y Él está ahí en su plenitud. Él está ahí de manera total. No hay dosis. Usted no lo recibe en pedazos. Usted no tiene que decir, oh Dios, he oído a gente decir, dame más de tu Espíritu. No hay nada más que recibir. Él no viene en unidades. Él está ahí de manera total. Todo creyente posee el Espíritu. Ahora observe 1 Corintios 12:13, otro versículo importante que trata con la misma realidad. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Ahora aquí de nuevo tenemos el mismo énfasis y es bastante interesante para mí saber que los cristianos eran cristianos carnales. Su carnalidad era la carnalidad del cristiano. Eran cristianos viviendo como si no fueran cristianos en muchos casos, y estoy seguro que algunos de ellos no eran cristianos en absoluto, simplemente estaban fingiendo. Pero Él les dice a ellos, aunque eran personas pecaminosas, aunque eran cristianos pecaminosos, Él les dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, y a todos se nos ha dado a beber de un Espíritu. La palabra en es mejor dejada afuera. A todos se nos dio a beber de un Espíritu. Todos los creyentes han recibido el Espíritu. Todos los creyentes han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Llamados, permítanme apresurarme a decirles que el bautizo del Espíritu no es una experiencia. El bautizo del Espíritu es algo que no es una experiencia. Usted no lo siente, usted no sabe qué sucede, usted no lo puede experimentar. Nada le sucede a usted físicamente hablando cuando eso ocurre, porque aquí nos dice que por un Espíritu fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. El bautizo del Espíritu de Dios es el acto mediante el cual el Espíritu Santo lo coloca a usted dentro del cuerpo de Cristo cuando usted cree. Es una realidad teológica, no es una experiencia. Es un acto mediante el cual Cristo, el que bautiza, mediante la agencia del Espíritu, lo coloca en el cuerpo. Entonces, cuando usted es salvo, usted fue colocado en el cuerpo de Cristo. Y después, al final del versículo, dice, y bebe del Espíritu. Esto es, usted recibe el Espíritu Santo. Todo creyente, dice aquí, fue bautizado y a todos se nos dio a beber de un Espíritu. No hay cristiano que no ha recibido el Espíritu, ninguno. Todos poseemos al Espíritu Santo. Ahora regresa al capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Ahora, ¿quién le está diciendo a los corintios de su inmoralidad? Estaban cometiendo fornicación, se estaban acostando con rameras, estaban haciendo cosas simplemente putrefactas, malas, viles, y Él les dice, ¿qué? Y usted espera que Él diga, ¿por qué no reciben al Espíritu Santo para que limpien su vida? Pero Él no dice eso. Él no dice, lo que ustedes necesitan, cristianos, es al Espíritu Santo. Bueno, si tan solo consiguieran al Espíritu Santo, no tendrían este problema. No, Él no dice eso. Por el contrario, Él dice, ¿qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Él dice, miren. Él no dice, si tan solo reciben al Espíritu Santo, no actuarán así. Él dice, más vale que dejen de actuar así, porque están contaminando al Espíritu Santo, quien ya está ahí. ¿Lo ve? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No saben que están contaminando al Espíritu de Dios, quien está en ustedes? Como puede ver, inclusive cuando un cristiano vive en pecado, el Espíritu Santo todavía está ahí. ¿Ve usted el punto? Él todavía está ahí. Él simplemente es contaminado ahí. O quiere en Efesios 4:30 que dice, no contristéis al Espíritu de Dios, o 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Usted puede apagar al Espíritu, usted puede derramarle el agua de su pecado en el fuego de su santidad. Usted puede entristecer al Espíritu, por cierto, el Espíritu es Él, no eso. Él es una personalidad, y Él se entristece, y Él se contrista, y Él es angustiado por nuestro pecado, y Él es contaminado cuando el templo, el cual es nuestro cuerpo, es contaminado. Entonces, como puede ver, todo creyente posee al Espíritu. Si alguno no tiene al Espíritu, no es de Él. Todo creyente es bautizado en el cuerpo y bebe del Espíritu. Todo creyente es el templo del Espíritu de Dios. Gálatas 2:20 lo dice de otra manera. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, mas no yo, sino Cristo vive en donde? En mí, ¿lo ve? El Espíritu de Cristo vive en mí.
Observe Juan capítulo 7. ¿Sabe una cosa? Cuando entendí por primera vez esta doctrina, fue la verdad más impresionante para mí que el Dios del universo, el Dios mismo soberano, todopoderoso y majestuoso, pudiera establecer su residencia en mi cuerpo. Fue una realidad inconcebible para mí. ¡Qué pensamiento! Y esa es exactamente la verdad del Nuevo Testamento. En Juan 7:37, en el día postrero, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su corazón fluirán ríos de agua viva. Ahora, ¿quién recibe los ríos de agua viva? El que cree, cualquier persona que cree, cualquiera que viene y dice: tengo sed y quiero beber, y recibe a Cristo y tiene los ríos. ¿Y cuáles son los ríos de agua? Versículo 39, esto habló él del Espíritu, a quien recibirían aquellos que creen en él. Deténgase ahí. ¿Quién recibe el Espíritu? Los que ¿qué? Los que creen. ¿Lo ve? Es el acto simple de fe salvadora que le da a usted el Espíritu Santo. Él se vuelve el río de agua viva. Y Él establece su residencia permanente en nuestras vidas. Y usted nunca puede perder eso. El Espíritu es un residente permanente en la vida del creyente. Y esa es la razón por la que ahora escuche. Esa es la razón por la que de todos los mandatos en el Nuevo Testamento, y hay muchos de ellos, de todos los mandatos en el Nuevo Testamento, escuche esto, nunca hay un mandato a ser bautizado con el Espíritu. Jamás, jamás. Hay 7 referencias al bautizo del Espíritu en el Nuevo Testamento. Ninguna de ellas está en el modo imperativo. Ninguna de ellas es un mandato. A usted nunca se le manda a ser bautizado por el Espíritu, porque el bautizo con el Espíritu es cuando usted es colocado en el cuerpo de Cristo, y eso sucede en el momento en el que usted es salvo. En segundo lugar, a usted nunca se le manda en ningún lugar en el Nuevo Testamento a que sea morado por el Espíritu. Nunca. Esa también es una promesa que ya se garantiza. A usted nunca se le manda a ser sellado por el Espíritu o mantenido seguro. Ese también es un regalo de Dios. Efesios 1, ya ha sido sellado, ya ha sido bautizado, ya ha sido morado. Esos nunca son dados como mandatos. El mandato es este, Efesios 5:18. Sed que llenos del Espíritu. Eso es diferente. No morado, bautizado, sellado, sino lleno. Dice usted, bueno, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar, es exactamente lo opuesto del tipo pagano de actividad y el éxtasis pagano, pero el verbo significa esto. Permítame darle cómo se expresa el verbo en su sentido literal, y después le voy a mostrar cómo se manifiesta. Significa ser, es un pasivo. Sean mantenidos llenos del Espíritu, y la idea de ser mantenido es constante, es una constante. Estén siendo mantenidos. Usted no dice, oh, soy lleno del Espíritu, ya se acabó por el resto de mi vida. Sean continuamente llenos, momento por momento, por momento, por momento. Lo ve día tras día, tras día, tras día, tras día. No es de una vez por todas, no es algo aquí, una vez allá, otra vez acá, el año que entra. Es momento a momento, momento a momento. ¿Lo ve? Sean mantenidos continuamente llenos. Es pasivo, esto es algo lo llena usted. Usted no se llena a sí mismo, usted recibe la acción. Y es el Espíritu de Dios quien lo llena usted. Tiempo presente. Sean constantemente en el tiempo presente, sean mantenidos continuamente llenos por el Espíritu de Dios. Usted puede ser bautizado en el cuerpo, usted puede ser morado por el Espíritu, usted puede ser sellado por el Espíritu hasta el día de la redención, pero ¿sabe una cosa? Usted puede vivir su vida cristiana en derrota si usted no sabe lo que es experimentar momento a momento el ser mantenido continuamente llenado por el Espíritu de Dios en esa experiencia. Expresa la idea de una obra momento a momento continua. No es una segunda cosa que es buena para el resto de su vida. El hecho de que yo pude haber sido lleno del Espíritu hace 5 minutos atrás y ya no sirve en este momento, no. El hecho de que sea lleno del Espíritu mañana no sirve para hoy, es momento a momento a momento. Ahora, cuando usted piensa en ser lleno, usted piensa en un vaso, usted sabe, lo llena una caja y mete algo ahí, o un contenedor y mete algo ahí, pero esa no es la idea. Permítame darle 3 conceptos para que lo entienda. La palabra pleró es usada de viento llenando las velas y haciendo que se mueva el barco. Usted sabe cuando decimos que están llenas las velas de viento, y eso es lo que Pablo tiene en mente como un pensamiento inicial. Ser llevado, ser impulsado, un pensamiento hermoso. Ser impulsado, tener
el impulso en su vida y la energía de su vida y la presión de su vida. Y esto que sea el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, usted no se mueve en su propia energía, usted no se mueve en su propia carne, usted no se mueve con sus propias ideas, usted no se mueve con sus propios ideales, usted no genera su propia voluntad, usted es llevado bajo el viento del Espíritu de Dios, usted es llevado por el camino por el que Él va a ir. Es en un sentido muy real, casi como aquellos que escribieron la Escritura, que fueron llevados por el Espíritu de Dios. Es como si usted no es nada más que una pequeña varita en un arroyo. ¿Alguna vez ha observado una varita? Cuando usted era un pequeño niño, usted aventaba una varita en un arroyo y después iba corriendo y veía cómo la llevaba la corriente. Usted es llevado por el Espíritu de Dios. Usted es impulsado como un barco por el viento. Ese es un pensamiento. Ser lleno con el Espíritu es ser llevado de día tras día, de momento a momento, de situación a situación, de pensamiento a pensamiento, de palabra a palabra, de acto a acto, por el poder de la energía del Espíritu de Dios. Entonces tiene la idea de presión, de llevarlo a lo largo en la voluntad de Dios. Hay un segundo, y esa es la idea de permear. Pleró algunas veces se usa de algo que permea, y creo que una buena ilustración de eso es la sal. La sal permea, de hecho, permea también que si usted le pone suficiente sal a algo, lo va a preservar, ¿verdad? Pero cuando usted quiere comer algo y usted coloca esa sal, le da sabor. Permea todo de tal manera que todo tiene sabor. Solía usar la ilustración de una pastilla efervescente. Y si usted ha leído mi pequeño libro, La voluntad de Dios, usted ha leído del principio de efervescencia. Las pastillas efervescentes eran una especie de Alka-Seltzer con sabor. Una pequeña pastilla como del tamaño de un Alka-Seltzer, nada más que lo hacían en uva y en naranja y en cerveza de raíz y cereza y todo eso, usted sabe. Y usted conseguía una de esas pequeñas cosas y las metía en un vaso de agua y usted sabe, como el Alka-Seltzer, y lo llenan. Y permeaba, usted sabe. Usted coloca una pastilla de esas de uva ahí y el vaso entero de agua sabe a jugo de uva. Y lo que hacía era darle sabor al agua. Y pleró es usado en ese sentido. Existe el sentido en el que el Espíritu de Dios quiere darle sabor a su vida, de tal manera que usted sabe como el Espíritu de Dios. Y entonces, cuando alguien se acerca a usted, el sabor de su vida es la de Dios. De tal manera que estar con ustedes es como estar con Dios. ¿Lo ve? Entonces es la idea de presión para moverlo y es la idea de permear de tal manera que usted sabe cuando alguien se acerca a usted, piensan que quizás han estado con Jesús, porque le da sabor a su vida. Pero el pensamiento dominante aquí en mi mente, conforme se compara con el registro de los evangelios en particular, el uso dominante de pleró es hablar de control. Hablar de control total es ese tipo de idea. Usted tiene la idea de impulsar, tiene la idea de permear, pero la idea de control es la clave. Permítame ver si se lo puedo ilustrar. Cuando en el registro de los evangelios el escritor quiere hablar de alguien que simplemente es dominado por una emoción, él va a usar la palabra pleró, la cual es usada aquí. En otras palabras, en Juan 16:6 dice, fueron llenos de tristeza. En otras palabras, tristeza a tal grado que no puede ser equilibrado por la felicidad, de tal manera que estaban totalmente tristes. Ahora, permítame darle una ilustración para ayudarle a entender esto. La mayor parte del tiempo podemos, en cierta manera, equilibrar las cosas en nuestra vida, ¿verdad? Tome el concepto de la tristeza. Muy bien, tenemos tristeza por aquí, en la báscula, y la felicidad por aquí, muy bien. Y vivimos la vida y un poco de tristeza y después pensamos en algo feliz, ¿lo ve? O, bueno, no están las cosas muy bien en casa, creo que voy a ir a la oficina y como puedes ver está mejor. No, las cosas no están muy bien en la oficina, creo que me voy a ir a la casa, ¿lo ve? Equilibramos esto. Usted sabe, hablamos de cosas tristes, no queremos hablar ya de eso más, hablemos de algo feliz, ¿lo ve? Pero de vez en cuando no podemos mantener ese equilibrio. Usted entiende. La persona que más amamos muere, ¡fum! Se da cuenta, de pronto la báscula bajó del lado de la tristeza y nada de lo que alguien dice y nada de lo que alguien hace puede quitar la tristeza. Llenos. Y ahí es cuando la palabra será usada. Es totalmente dominante. Por otro lado, usted va viviendo felicidad por aquí, tristeza por allá. La tía Marta muere y le deja a usted 50. ¡Wow! Está feliz. Usted sabe, no importa. El mundo puede hacer lo que quiere. Yo tengo 50. ¿Se da cuenta? Nunca lo esperó.
Ahora de pronto está lleno de felicidad y ese es el concepto de la palabra. Usted está totalmente dominado por ello y no necesita equilibrio alguno. Lo más triste que le está pasando a su alrededor es totalmente algo que no le interesa. Usted está feliz. Y así es la vida. ¿Usted entiende? Pueden haber cosas que nos mantienen seguros y cosas que nos asustan y nos dan temor y seguimos un poco. Usted sabe, el marido recibe un incremento y tenemos una nueva casa y las cosas, los niños van muy bien. Estamos llenos de seguridad. Por otro lado, algún desastre sucede, algo terrible, estamos aterrados. Usted sabe, es a la mitad de la noche y alguien está haciendo ruido en las ventanas. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Usted sabe, eso es pleró. Es ser controlado por esa emoción de tal manera que usted ya no puede mantener su equilibrio. Usted está fuera de control. Usted es controlado por aquello que influencia su pensamiento y su emoción. Ahora, lo mismo es verdad con la manera en la que vivimos la vida cristiana. Usted sabe, así es como la mayoría de nosotros vivimos. Aquí estoy yo por acá y aquí está el Espíritu Santo. Decimos un poco de mí, un poco para el Espíritu Santo, un poquito para mí, como puede ver, y en cierta manera, de pronto, en algún punto en el tiempo, cedemos al Espíritu de Dios y totalmente yo desaparezco y somos llenos del Espíritu. Todo es controlado por Él, todas nuestras emociones, todos nuestros actos de la voluntad, todos nuestros pensamientos. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu, ¿lo ve? Esa es la médula del asunto. Es la idea de ser llevado, es la idea de ser permeado de tal manera que tiene el sabor de Jesucristo, pero también es la idea de ser controlado por y una mano firme de control. Permítame darle una ilustración. Observe Mateo 4.1. Mateo 4.1 dice esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Ahora aquí está el Espíritu Santo operando en la vida de Jesús y el Espíritu Santo dice, llevó a Jesús. Él llevó a Jesús. Muy bien, ahora vayamos a Lucas 4.1. Él llevó a Jesús en Mateo 4.1 a la tentación. En Lucas 4.1 tenemos el mismo incidente, la tentación, misma situación, pero aquí dice, ahora observe. Y Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, ¿cuál fue la condición en la que el Espíritu lo llevó? Él estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu. ¿Ve usted lo que ser lleno del Espíritu significa? Significa ser guiado por el Espíritu, ser controlado por el Espíritu. Ahora, si usted fuera a ir a Marcos capítulo 1, lo mismo se vuelve a ver, la tentación de Jesús, y en Marcos 1:12 dice, inmediatamente el Espíritu, y usa la palabra ekbalo, lo lleva al desierto. Y esa es una palabra realmente fuerte. Él lo llevó al desierto, Él lo empujó al desierto. En otras palabras, Jesús mismo estaba bajo el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que el Espíritu de Dios literalmente lo empujó a donde quería que fuera. Él fue controlado por el Espíritu de Dios. Y esa es la razón por la que más adelante, cuando vienen a Jesús y dicen, ¿qué haces? Lo que haces, lo haces por el poder de Satanás. Él dijo, no me han blasfemado a mí, sino a quién, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él había cedido el control de su vida al poder del Espíritu de Dios. Él estaba lleno del Espíritu y esa es la razón por la que él fue impulsado por el Espíritu. Escuche, ser lleno del Espíritu, amados, es lo mismo. Es la idea de ser empujado por el Espíritu de Dios, de ser movido por el Espíritu de Dios, de ser permeado por el Espíritu de Dios, de ser controlado por el Espíritu de Dios. Ese es el punto. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de vivir su vida bajo el control del Espíritu de Dios. Él está ahí, y si usted no vive así, usted lo entristece por un lado y lo contrista por otro lado. Usted lo contrista por un lado y lo apaga por otro lado. Lo entristece, así se siente de manera personal, triste, usted lo apaga. Así es como usted lo refrena para lo que él le gustaría hacer. Entonces usted realmente está tratando con su persona de manera negativa y sus propósitos de manera negativa. Y por cierto, a menos de que sea lleno del Espíritu de Dios, usted no sirve. Solía usar la ilustración de un guante. Si tengo un guante aquí y digo, guante, toca el piano. ¿Qué va a hacer el guante? El guante no toca el piano, simplemente se queda ahí. Si meto mi mano en ese guante y después toco el piano, ¿qué sucede? Caos. La marcha de los, usted sabe, así era. Renuncié después de mi primer recital, me metí al béisbol. Pero usted sabe, el guante, usted mete la mano en el guante y un guante simplemente se mueve. El guante no se vuelve piadoso y dice, oh dedos, muéstrenme el camino por dónde ir. No hace eso.
Y un guante no pelea conforme usted le dice, guante, por favor, responde. No, el guante simplemente lo hace. Bueno, como cristiano, usted es un guante y usted puede quedarse en la mesa y quejarse hasta que muera. Pero usted nunca va a afectar nada para Dios hasta que sea lleno con su espíritu. Porque un guante no puede hacer nada sin una mano y usted no puede hacer nada sin la energía de la llenura del espíritu. Todo lo que usted trata de producir por usted mismo es hecho en la carne y es inútil. En el mejor de los casos es hojarasca, no oro, plata, piedras preciosas. Entonces lo que la Escritura está diciendo aquí es que necesita ser lleno del Espíritu de Dios para ser eficaz, para cumplir con el andar digno, para cumplir con el andar en amor, el andar en la luz, el andar con sabiduría, hacer cualquier cosa para Dios. Para andar en sabiduría usted debe ser lleno del Espíritu de Dios, debe ser permeado por su persona, debe ser impulsado por su poder y debe ser controlado por su presencia. Ahora, permítame mostrarle algo. ¿Sabe una cosa? A menos de que sea así, usted es inútil para el Señor. Digo, Él no puede hacer algo con usted, es un desperdicio de tiempo. Operar en la carne cosecha absolutamente cero. Cuando el Señor quiere que se haga algo, Él siempre consigue a alguien lleno del Espíritu. En Hechos capítulo 6 y versículo 5, necesitaban algunos hombres para un trabajo especial. Y entonces, ¿cuáles fueron los requisitos? Hechos 6:5. Y el dicho agradó a la multitud y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo escogieron porque estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y dice en el 7:55, pero él, siendo lleno del Espíritu Santo, miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús estando de pie a la diestra de Dios. Hombre, le voy a decir algo. Ser lleno del Espíritu simplemente lo saca de este mundo, ¿no es cierto? Ser lleno del Espíritu le da a usted una perspectiva de Dios. Ser lleno del Espíritu lo separa del sistema. Ser lleno del Espíritu significa, me podría importar menos lo que me pase a mí mientras que Él se ha glorificado. Él simplemente vio hacia arriba y vio la gloria de Dios. Es algo trascendente. Es una realidad trascendente. Usted sale de este mundo, sale de sus circunstancias, sale de sus vicisitudes, sale de sus pruebas para ver a Dios, ¿lo ve? Cuando Dios quiere un hombre para una misión, para un trabajo, Él quiere un hombre lleno del Espíritu porque podría terminar con el hombre siendo apedreado y si él no está lleno del Espíritu, él nunca va a poder enfrentar eso. Más adelante, en el capítulo 9, él necesitaba un hombre. Él necesitaba un hombre llamado Saulo, quien era un hombre duro, francamente. Él era un perseguidor de la iglesia, pero el Señor lo salvó y el Señor tuvo una condición básica para él. En el capítulo 9, versículo 17, Ananías siguió, entró a la casa y colocando sus manos sobre él, dijo, hermano Saulo, esto es después de su experiencia en el camino a Damasco, Jesús, el Señor, te apareció en el camino por el que venías y Él me envió para que recibas la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Saulo, antes de que comiences tu trabajo, tienes que ser lleno del Espíritu o será lleno en la carne. Ser lleno del Espíritu, amados, es simplemente vivir un momento a la vez bajo el control del Espíritu Santo. Eso es todo. Es ceder, es vaciarme de mí para que Él pueda llenarme. ¿Lo ve? Usted encuentra más adelante, conforme entra al capítulo 11, versículo 22, el Señor necesitaba un hombre llamado Bernabé que le ayudara a un hombre llamado Pablo. Y cuando el Señor quiso escoger un hombre llamado Bernabé, Él tuvo algunas condiciones. Versículo 22, enviaron por Bernabé. ¿Por qué Bernabé? Versículo 24, porque era un hombre justo y ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Digo, tenía que ser así. ¿Qué más demandaría a Dios? Y más adelante encuentra en el capítulo 13, versículo 9, y Saulo, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en él. Aquí él está en algún punto más adelante, todavía lleno del Espíritu Santo. Capítulo 13, versículo 52, me encanta esto. Y los discípulos fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Sucedió en Iconio que estaban juntos en la sinagoga de los judíos y entonces hablaron de tal manera que una gran multitud, tanto de judíos como de griegos, que creyeron. ¿No es eso maravilloso? Cuando Dios quiere que alguien ministre a su iglesia, cuando Dios quiere que alguien esté a cargo de una obra misionera pionera, cuando Dios quiere que alguien gane personas para Cristo, Él encuentra a alguien que, lleno del Espíritu. Alguien que es impulsado en la voluntad de Dios por la presión del Espíritu de Dios, permeado por el sabor de Jesús mismo, y alguien que está controlado de manera absoluta por ese poder. Ese es el estándar que Dios ha establecido. Dice usted, bueno, ese es el significado de la llenura, pero ¿cuál es el medio? ¿Cómo soy llenado? Permítame darle esto rápidamente y vamos a terminar. ¿Cómo
consigo la llenura del Espíritu. ¿Cómo puedo conocer esto si es mandado? Bueno, ¿sabe una cosa sorprendente? Oigo a personas orando por la llenura del Espíritu. Usted no tiene que orar por ello. No es una petición de oración, es un mandato. Usted no dice, Señor, oh, quiero ser lleno. Él está ahí arriba diciendo, quiero que seas lleno, quiero que seas lleno. Y usted está diciendo, quiero ser lleno, quiero ser lleno. ¿Lo ve? En cierta manera ese es un estorbo aquí. Si Él le dio a usted un mandato, entonces usted tiene los recursos, ¿verdad? Y el recurso es vaciarse de sí mismo. Es cuestión de la confesión de pecado. Pero permítame darle una manera simple de verlo. Involucra rendir su voluntad, su intelecto, su cuerpo, su tiempo, su talento, su dinero, todo a su control. Es la muerte de usted, es la crucifixión de uno mismo, es el matar su propia voluntad, es la mortificación de los miembros de su cuerpo, es la muerte de usted. Cuando usted muere, Él llena. Cuando usted se vacía de sí mismo, Él va a llenarlo. Él va a llenarlo. Permítame darle una ilustración de esto. Ahora observe Efesios capítulo 5 rápidamente. Usted tiene en Efesios capítulo 5, versículo 18 esta afirmación. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué sucede cuando usted es lleno del Espíritu? Aquí está lo que pasa. Usted va a hablar entre vosotros en salmos, himnos y cánticos espirituales, versículo 19. Versículo 20 va a estar agradecido, va a dar gracias a Dios por todo. Versículo 21 se van a someter unos a otros. Versículo 22, las esposas llenas del Espíritu se van a someter a sus maridos. Versículo 25, los maridos llenos del Espíritu van a amar a sus esposas. Capítulo 6, versículo 1, hijos llenos del Espíritu van a obedecer a sus padres. Capítulo 6, versículo 4, padres llenos del Espíritu no van a provocar a ir a sus hijos. 6:5, siervos llenos del Espíritu van a ser obedientes. Y 6:9, amos llenos del Espíritu van a tratar a sus siervos bien. Ahora, ¿se da cuenta de eso? ¿No es eso sorprendente? Toda esta llenura del Espíritu nunca produce nada estático en absoluto. Produce canciones, decir gracias, someterse y muchas relaciones humanas correctas. Nadie entra y sale de una experiencia sorprendente. Nadie se cae boca abajo, nadie entra en algún tipo de experiencia de éxtasis. ¿Qué sucede? Simple. Todas las relaciones se corrigen. Su relación con Dios está bien porque usted canta y da gracias. Su relación con otras personas está bien porque usted se somete. Sea en un matrimonio, familia o en una situación de empleo. Todo es muy práctico, todo es muy claro. La llenura del Espíritu afecta a todas estas relaciones con Dios, con nuestras familias, con otros. Ahora permítame mostrarle algo. Observe Colosenses capítulo 3. Este es un paralelo. Este es un paralelo fabuloso. Colosenses 3. Ahora observe el versículo 16. Dice a la mitad del versículo: enseñando y amonestándose unos a otros. Aquí vamos de nuevo. Exactamente como Efesios 5. Salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Versículo 17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Ahora pasamos por la misma rutina de nuevo. Está condensado, pero todo está aquí. Las esposas se someten a sus maridos, maridos aman a sus esposas, hijos obedecen a sus padres, padres no provocan a sus hijos, siervos obedecen a sus amos. Y después en el capítulo 4, versículo 1, amos, traten a sus siervos de manera equitativa y justa. Ahora ve usted eso, la misma secuencia. Usted lo tiene todo ahí. Tiene las canciones, el dar gracias, la sumisión, las esposas, el marido, los hijos, el padre, el siervo, el amo. Idéntico. Ahora, sabemos lo que produce esto en Efesios 5, la llenura del Espíritu. ¿Qué lo produce aquí? ¿O es diferente aquí? Observe el versículo 16. La palabra de Cristo more, ¿qué? En abundancia en vosotros en toda sabiduría. Ahora, agárrense a su asiento. Permítanme decirles algo. Ser llenos del Espíritu es lo mismo como dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en usted. ¿Lo ve? Tiene que ser lo mismo porque produce los mismos resultados. La gente dice, oh, la llenura del Espíritu es mística, muy mística. No. La llenura del Espíritu es tomar la palabra que Cristo nos ha dado y dejar que more en ¿dónde? En su corazón. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu? No se siente en un rincón, en algún lugar y le ruegue a Dios. Si quiere ser lleno del Espíritu, aliméntese de la palabra de Cristo. Y conforme usted es alimentado y lleno de la palabra y resulta en morar en usted en plusis, abundantemente, ricamente en plenitud, usted se va a encontrar colocándose bajo su control. ¿Quién es el autor de la palabra de Cristo? El Espíritu. Y cuando usted mete la palabra a su vida, se vuelve lo que lo controla. Como Spurgeon dijo, su sangre se convertirá en biblina. Él tiene razón.
Es algo simple y no hay razón para hacerlo confuso. Ser lleno del Espíritu es simplemente dejar que la palabra domine mi vida. Si usted quiere conocer lo que es ser lleno del Espíritu, entonces aliméntese de la palabra de Dios, porque cuando la palabra entra, el Espíritu tiene la verdad con la cual le va a dar usted la dirección y la guía, como puede ver. Ilustración para cerrar. Y he usado esto muchas veces. Pedro quería estar donde Jesús estaba. Cuento esta historia en mi pequeño libro de la voluntad de Dios. Él quería estar donde Jesús estaba siempre. Digo, estoy seguro de que Jesús caminó por el camino y se detuvo y Pedro corrió atrás de él. Pedro lo seguía a todos lados. El Señor dijo, ¿te vas a ir? Él dijo, ¿a dónde voy a ir? Pedro siempre estaba ahí. Y entonces, como usted sabe, sé por qué estaba cerca de él. Porque cuando él estaba cerca de Jesús, 3 cosas sobresalen en la Biblia. Él hizo lo milagroso, dijo lo milagroso y tuvo valentía milagrosa. La primera cosa, usted sabe, la primera vez que usted ve a Pedro, él está en una barca en el mar y, hombre, es un tiempo de nervios, ¿verdad? La tormenta y están todos solos y está sacudiéndose y están a la mitad del mar de Galilea y de pronto ven a la distancia y aquí viene Jesús caminando sobre el agua y después Pedro piensa, estoy aquí, él está ahí, eso no es bueno. Tengo que cerrar aquí el espacio, ¿lo ve? Y él va a ir con Jesús. Ahora él ha sido un pescador toda su vida. Ha vivido en la costa del mar de Galilea, nunca ha caminado sobre él aún. Cada vez que él se ha metido ahí, él se iba al fondo. Él sabe eso. Nunca ha sido diferente, sin embargo, él sale de la barca y empieza a caminar por el agua y él dice, usted sabe. Bueno, como puede ver, él está inconsciente de lo que estaba haciendo porque su motivación por estar con Jesús superó absolutamente todo. Él simplemente iba donde Jesús estaba. Y claro, él se encontró con Jesús por un tiempo y comenzó a hundirse y el Señor lo sacó, lo levantó y salieron caminando hacia la barca. Usted sabe, apenas me puedo imaginarlo caminando con Jesús de regreso a la barca, sintiéndose bastante bien. Usted sabe, véanos, usted sabe. Y siempre me río, porque un escritor escribió que había una parte de arena ahí y estaban caminando sobre una parte de arena, pero es el mismo escritor que dijo que no hubo un gran pez que tragó a Jonás tampoco. Ese fue el pequeño salvavidas que estaba amarrado a la parte de atrás del barco. Claro, mi pregunta fue, ¿quién oyó de un salvavidas que vomitó? Pero bueno, ese es un comentario al margen. Pero bueno, Pedro y Jesús van caminando a la barca y ¿sabe una cosa? Usted tiene que admitir que cuando Pedro estaba cerca de Jesús, él podía hacer lo milagroso. Digo, él no podía caminar sobre el agua, pero él pudo cuando él estuvo cerca de Jesús, ¿verdad? La próxima vez que lo vemos en nuestra pequeña analogía, él está con los discípulos y Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mateo 16, y ellos dijeron, algunos dicen que tú eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y él dice, bueno, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estoy seguro de que él pensó, ¿de dónde salió eso? Como puede ver, la boca de Pedro estaba disponible. Poco después, en ese capítulo, Satanás la usó, ¿se acuerda? Y Jesús tuvo que decir, quítate de delante de mí, Satanás. Su boca estuvo disponible y después Dios la usó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué shock! Y Jesús lo vio y dijo, carne y sangre no te revelaron eso a ti, Pedro. Mi Padre en el cielo te lo reveló. Mi Padre acaba de usar tu boca por un momento ahí. Bueno, no es sorprendente que él quería estar donde Jesús estaba. Él podía hacer lo milagroso y decir lo milagroso. La tercera cosa, él podía tener valentía milagrosa. En el huerto, usted sabe, todos los soldados vinieron para capturar a Jesús, capturarlo y llevárselo al juicio. Y Jesús dijo, ¿a quién buscáis? Y el ejército romano entero se cayó. Se cayeron como piezas de dominó. Cayeron sobre el suelo. Y Pedro pensó, esto va a ser fácil, uno, y ya se cayeron. Y entonces él está al lado de Jesús y se está molestando más y más, y poco después él decide simplemente sacar su enojo. Entonces él saca su espada y comienza con el primer hombre que está enfrente de él. Él iba a acabar con todos. Quizás habían 500 de ellos de la fortaleza antonina, y él simplemente le corta la oreja a Malco, y él iba por la cabeza, pero Malco se agachó. No hay duda en mi mente. Él no estaba nada más diciendo, ya te quité la oreja. Usted sabe, esa no era la idea. Él iba por todo. Él comenzó con el primer hombre que estaba enfrente de él. E iba a seguir a lo largo de toda la tropa. Decimos, ¿de dónde sacaste la valentía, hombre? ¿De dónde sacaste la valentía?
Bueno, él sabía que lo único que tenía que hacer era simplemente ver a Jesús. Y Jesús podía hacer eso otra vez y todos se caerían. Entonces no tenía nada por qué preocuparse, como puede verlo. Como puede ver, él tuvo la capacidad de hacer lo milagroso, decir lo milagroso, tener valentía milagrosa cuando él estaba cerca de Jesús. No es sorprendente que ahí era donde quería estar. No es sorprendente que cuando Jesús dijo, ¿también se van a ir? Él dijo, ¿a dónde me iría, Señor? Sin embargo, usted sabe lo que pasó. La siguiente ocasión, cuando lo vemos, él está separado de Jesús. Jesús está adentro siendo juzgado. Él está afuera lavando sus manos, o calentando sus manos más bien. Y la Biblia dice que 3 veces hizo ¿qué? Lo negó. ¿No es eso terrible? ¿Sabe una cosa? Lo único que se necesitó fue que Pedro fuera separado de Jesús y fue un fracaso. Gran principio ahí, ¿no es cierto? Dice usted, él fue un cobarde cuando Jesús estaba a unos metros de él. Sí. Y lo que pasó después, Jesús se fue al cielo. Dice usted, oh, ahí se acabó Pedro. Él es un cobarde a unos metros. ¿Ahora qué va a hacer? ¿El Señor regresa al cielo? Más vale que sepultemos al hombre, ¿no? ¿Sabe usted lo que hace? Él se pone de pie el día de Pentecostés y él dice, vosotros hombres de Judea y todos vosotros los que estáis en Jerusalén, sabed esto y oíd mis palabras. Y él procede a predicar de Jesús, a quien vosotros crucificasteis, es el Señor y Cristo. Y él predica una obra maestra, fantástica, y Dios está usando su boca una vez más y va con inspiración divina. Y él termina, y fueron compungidos en su corazón, y todos claman, ¿qué vamos a hacer? Y él dijo, arrepentíos y bautícense para la remisión de pecados, y recibiréis al Espíritu Santo. Y 3,000 de ellos se arrepintieron. ¿Sabe usted lo que lo vemos hacer? Está diciendo lo milagroso de nuevo. Él está abriendo su boca y Dios está hablando. La próxima vez que usted lo ve, él y Juan van al templo a adorar y hay un hombre que está ahí y él es un mendigo y él lo ve y le dice, plata y oro no tengo, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre sale